quiero primero felicitarte, Bruno, por el trabajo que pues es un trabajo sumamente interesante y pertinente y relevante en el contexto en el que estamos. Y nada más te pediría profundizar un poco más en la parte metodológica, si nos puedes compartir un poquito más. Y el tratamiento del anonimato me parece un poco riesgoso en el video, sobre todo, y sobre todo con este tema. Entonces, ¿cómo están trabajando esto? ¿Cuál es la función de este video? ¿En dónde se va a presentar? Es nada más para nosotros, pero a lo mejor por aquí hay uno de la PFP encubierto o algo, no sabemos, nunca sabemos, ¿no? Pero, digamos, metodológicamente me gustaría escuchar un poco más cómo se acercaron, cómo fue el contacto, qué implicó ese vínculo y el tratamiento del anonimato, por qué vemos las caras de ellos, incluso la localización geográfica, hablar de un lugar, bueno, es un área bastante amplia, pero bueno, sí está como para reflexionar sobre el anonimato. Y para Carolina, nada más quería, digo, todas las exposiciones estuvieron sumamente interesantes. Quería preguntarte qué opinas sobre el papel de las evaluadoras, de las calificadoras, ¿no? Sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde hubo un debate extenso, ¿no?, sobre la legitimidad o la objetividad de las calificadoras y el poder que tienen. Sobre todo, ¿cómo es posible que sigan manteniendo el poder cuando fueron tan criticadas hace 4 años? Cuando algunas de ellas estuvieron íntimamente relacionadas en la crisis. Entonces, me gustaría escuchar como tu punto de vista sobre el tema de las calificadoras, el poder que tienen, que en el caso de Estados Unidos fue cuestionado por el propio gobierno y hubo divergencia entre ambas calificadoras, ¿no?, de las tres, no sé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Nosotros en el posgrado en desarrollo rural, hacia el 2009 empezamos a discutir un texto de Armando Bartra sobre la llamada Gran Crisis. Entre otras palabras, otras ideas que expresa Armando Bartra, que a lo mejor conoces el documento, es que de la mano de la crisis financiera en el 2008 se hicieron mucho más evidentes otras crisis, ¿no? La energética, la ambiental, la de seguridad, la alimentaria, digamos que confluyeron todas hacia el 2008, ¿no? Y por eso Armando le llamó a esto pues la gran crisis, ¿no? Una crisis que no del capital, o del capitalismo más bien, sino una crisis civilizatoria, ¿no? Yo quisiera saber tu opinión al respecto, porque me parece que además están engarzadas, es decir, la crisis energética estaba de la mano de la financiera, la crisis alimentaria también se vinculó a una y a otra, ¿no? Porque en tanto los alimentos están cotizados en las bolsas, en la bolsa de Chicago, y bueno, la idea de entonces una crisis de esas dimensiones, de una crisis civilizatoria, si nos estaría llevando entonces en esta nueva coyuntura del 2010-11 a lo que tú llamas el subsuelo de los nuevos conflictos sociales, ¿no? Si no estamos entonces frente a una crisis del capitalismo, si sí frente a una crisis civilizatoria, y bueno, tu opinión al respecto, ¿no? En cuanto a este documental y al trabajo que estás haciendo, Bruno, en Guerrero, bueno, Guerrero tiene una historia de violencia, yo creo que es de los estados que se caracterizan por la violencia y los conflictos, ¿no? Desde los años 70, ¿no?, con la guerrilla, ya se estaban dando procesos de militarización muy importantes, pero me parece pues que este nuevo problema de la producción de los narcóticos, que tampoco es tan nueva, digamos, ya desde los años 80 estaba perfilando Guerrero como un estado productor de marihuana y amapola, sí está acrecentando el problema de la militarización, y aunque aparece, y lo expresan así los campesinos, como que hay una anuencia, como que
no pasa nada, nos permiten y eso encamina la actividad sin problemas. Yo creo que en términos de derechos humanos se ha minado mucho la dinámica de las comunidades por este acrecentamiento de la militarización, por el cultivo de los narcóticos. Hay comunidades en la montaña de Guerrero que sin ser productores de enervantes, producen, por ejemplo, Jamaica, pero que han vivido los efectos de la militarización porque es zona de paso, ¿no?, por donde baja la droga, y se han visto muy afectados por eso, ¿no? Entonces, yo creo que, por otro lado, tú dices que la producción de los enervantes obedece a un proceso de acumulación capitalista, pero me parece que también está muy en la lógica de la sobrevivencia, ¿no?, de la economía campesina con las características que adquiere. Por eso es que lo que podría parecer el gran negocio, ¿no?, finalmente estamos hablando de comunidades que a lo largo de los años sus condiciones socioeconómicas persisten, ¿no?, porque está, creo que enclavado en la lógica de la estrategia de la sobrevivencia. ¿Qué opinas al respecto? Y por supuesto que ha generado problemas de descomposición social. Yo creo que eso es muy fuerte, muy evidente, ¿no? Comunidades que estaban pues caracterizadas por la vida comunitaria y lo colectivo, pues ahora confrontadas en esta dinámica de competencia por los espacios, por el territorio, para seguir produciendo más narcóticos, ¿no? Nada más. Sí, haremos 4 personas conectadas, yo creo que también. No sé si hubiera más también para que después de estas preguntas ya. Sinceramente me alarma que no con los años no hemos llegado a aterrizar en un planteamiento claro para definir el objeto de la sociología. ¿Cómo es que hace sociología a partir de la economía, Carolina? Porque estamos en un departamento de sociología. Es decir, ¿cómo hacemos para transformar la crítica de la política, la crítica del Estado, en sociología? Es una necesidad del estudiante, es una necesidad profesional que tenemos. ¿Cómo hacemos para transformar la crítica en las formas de la cultura y de la educación, verdad? En sociología. ¿Y cómo combinamos estas 3 críticas en un planteamiento más o menos coherente para definir el objeto de la sociología? Es tremenda la situación esta. Yo usaré 2 minutos para hacer algunas observaciones. La economía empieza siendo y termina siendo lenguaje, ¿sí? Y es lenguaje mientras se está presidiendo la actividad económica, la organización económica. Entonces, el hecho de que los teóricos de la economía no se dignen reflexionar o incorporar al lenguaje dentro de la teoría económica es un problemón verdaderamente absurdo para mí. Ahora, si no tenemos aclarado, es decir, afuera de esta caracterización demasiado genérica y vaga que hace Jaime acerca del Estado como una concentración de la violencia, pues hay muchas concentraciones de la violencia, hombre. Si no hacemos este tipo de despejes precisos, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué? Pues porque necesitamos trabajar más organizadamente, como se propone aquí, encontrar líneas de comunicación, ¿verdad?, sabrosas, para ir construyendo una comunicación fuerte y definir lo que es la sociología de una manera adecuada para el estudiante y de acuerdo a ciertos estándares internacionales, ¿no? Yo creo que debemos de dejar ya ciertos clichés. Jaime, ¿con qué planteamiento vas a llegar que el capital es violencia si hay miles de pequeños capitalistas que son los que dan empleo en este país que operan de una manera derecha? Diles eso. ¿Qué esperas? ¿Qué es violencia organizada? Pues sí, pues ahí estoy tratando de sobrevivir, hombre, aquí tengo este negocito, estoy dando empleo, hombre, pues ¿cómo ajustamos las cosas, hombre? ¿No?
Yo tendría mucho que decir, estoy tratando años, llevo tratando de construir, darle forma a este asunto, ¿verdad? Pero es un asunto demasiado pesado, ¿verdad? Y me encuentro, ¿sí?, constantemente con una negativa a hablar conmigo. Yo te he presentado documentos, Sonia, cuando estabas allá en la oficina, aquí está esto, quiero dialogar. No. Te pregunto, Jaime, dime algo de lo que le dije a, ¿cómo se llama? A Gerardo. No. Bueno, es decir, yo necesito respirar, ¿no? Eso que estoy planteando estoy tratando de hacerlo solo, pues. O sea, si no me dicen algo, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué diablos? O sea, ¿para qué vengo, pues, aquí? O sea, y a mí me encanta mucho esto, si no decir nada más, un minuto más, yo vengo aquí a dialogar directamente. Díganme concretamente esto que les estoy diciendo, contéstenme. ¿Cómo hace sociología a partir de la economía y cómo hace sociología a partir de la política? Bueno, ¿qué tiene complicado? Hagan el esfuerzo, necesitamos trabajar. Voy a preguntar algo a propósito de la cultura. Bueno. O sea, es todo. Bueno, precisamente la pregunta, ¿no?, que se hace a Carolina respecto de si tiene la sociología, ¿no?, qué puede hacer la sociología en el contexto de la crisis financiera. A mí me parece, sobre la experiencia básicamente de Argentina, que es la que conozco en este contexto, en la época del Corralito, separaron las obras públicas, no hubo trabajo para los ingenieros, para los arquitectos, los matemáticos dejaron de hacer cálculos, pero quienes tenían trabajo asombrosamente, básicamente eran los profesiones, bueno, y la de los profesores en general, ¿no? O sea, el sistema educativo no paró, pero tampoco paró la psicología ni la sociología, ¿no? ¿Qué tenían que hacer estas disciplinas en un contexto crítico de quiebre social? Pues justamente la sociología se trata fundamentalmente del análisis de las relaciones sociales, ¿no? y bueno, organizar esta socialidad en un contexto económico determinado, de relaciones subordinadas, de trabajadores que dependen de sus salarios, ¿no? Digamos, de una manera muy sencilla, ¿no?, para tratar de abordar un aspecto tan complicado. Sin embargo, los sociólogos se dedicaban en primer lugar, a convencer a los grupos de inconformes de que no era su responsabilidad, no eran los culpables de la crisis, porque de inmediato se subjetiviza, ¿no?, se individualiza y también se manifiesta como brotes aislados, pero también colectivos, que derivaban, por ejemplo, en los saqueos, ¿no? Tenían que conversar con los grupos sociales, con estos descontentos, pues para explicarles que la problemática social iba más allá, inclusive de lo que pasaba mismo en Argentina. O sea, el trabajo focalizado, ¿no?, con grupos de diferentes dimensiones fue muy importante. Y asociadamente con los psicólogos, ¿no?, que, en un país donde hay excedentes de psicólogos, se dedicaron a ellos mismos a generar un trabajo muy importante, que era también de esclarecimiento de cada uno de estos individuos, de que no tuvieran hoy para comer o de que no tuvieran un trabajo, no era un problema de ellos, no era una culpa que había que expiar, ¿no?, sino que pues tenía que ver con una crisis social de dimensiones brutales. Y bueno, esto fue muy, muy importante, ¿no? También la reflexión y el acercamiento con los comerciantes, por ejemplo, sobre el tema de los saqueos, porque pues también los comerciantes dependen de sus inversiones y estaban siendo fuertemente afectados por esta situación de crisis social. Entonces, esto digo en unos ejemplos muy elementales que pueden parecerse mucho al trabajo social, al trabajo
de los pequeños grupos, pero también desde una perspectiva de análisis social, y que dio aliento y que permitió a muchos de estos grupos el encontrar alternativas, como por ejemplo la que nosotros estudiamos, cuando las universidades, las facultades de sociología y de ciencias sociales en general se abocaron a acercarse, ¿no?, a los grupos de desempleados, por ejemplo, para tratar de encontrar vías para que ellos mismos pudieran gestionar sus puestos de trabajo, o ya sea recuperando las fábricas que habían sido abandonadas por los capitalistas, o bien iniciando nuevos emprendimientos y estableciendo líneas de comunicación con algunas posibilidades de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí había muy claramente trabajo para estas profesiones, aparte de todo el campo reflexivo que sigue aportando elementos muy importantes en el debate, digamos, de lo que sean las teorías del desarrollo, ¿no?, para América Latina, en contextos críticos como los que a partir del nuevo siglo, y que está lleno, ¿no? El mismo ahora Jaime se basó, ¿no?, en alguna literatura que se está produciendo básicamente en España y en Argentina, y bueno, y en Brasil, que no lo conocemos mucho, pero que tiene muchísima producción en torno a los contextos críticos del nuevo milenio, digamos, ¿no? Entonces, sí hay mucho por hacer. Este mismo congreso ya se perfilaba tal vez desde hace un par de años, pero particularmente en lo que llevamos de pues lo que se nota es una preocupación, ¿no?, en nuestro colectivo, en nuestro departamento, sobre que esta problemática pues está permeando y nos está preocupando muchísimo, y de ahí toda la riqueza de producción que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? Entonces, hay también nuevos campos que se han desarrollado, como la economía social, como las nuevas formas económicas, en vista del retraimiento del Estado, de cómo se le quiera llamar, ¿no? El doctor Jaime nos dio una caracterización, ¿no?, de las nuevas formas como se están presentando, las nuevas viejas formas, ¿no?, del Estado, y que pues hoy están tomando una dimensión ya prevista desde tiempos de Marx, ¿no?, pero que pues hoy, como decías, Caro, hoy no es un fantasma, ¿no?, y son otros fantasmas, ¿no?, que no a los que se refería Marx en el siglo XIX. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es algo muy importante, que está mostrando la pertinencia de nuestro trabajo, y que realmente, ¿no?, también estamos atendiendo al llamado que nos hace Mario, pero me parece que no estamos pasivos, ¿no? Me parece que irse a ser testigos de una nueva rama productiva que los campesinos están tomando hoy en día, como el trabajo que nos acaba de mostrar Bruno, pues también es una innovación, ¿no? Es una innovación en cuanto al trabajo de campo, a nuevas formas de utilizar las tecnologías para hacer otro tipo de investigación, ¿no?, que pues ya es un hecho. O sea, ya tiene un rato algunos de nosotros explorando estas vías. Esto mismo es un trabajo experimental. El modelo Xochimilco básicamente es un modelo experimental, y que ha sido refrendado en este carácter experimental, y que me parece que forma parte de una de nuestras riquezas, ¿no? Entonces, una felicitación en este sentido. Nada más quería preguntarte, Bruno, si no estoy segura de la definición de narcocampesino, ¿no? O sea, yo entiendo que tiene que ver con que cultivan narcóticos, ¿no?, y de ahí el nombre. Sin embargo, la connotación se criminaliza, ¿no? Cuando como los pone al mismo nivel de los narcotraficantes. Y me parece que, bueno, no quedó muy claro aquí, pero parece, por lo que se ve,
que ellos mismos pues forman parte de una cadena, ¿no? En donde ellos pues, no son los mayormente beneficiados, a pesar de que lo que exponías, pues hay una evidente prosperidad, ¿no? Económicamente, pero no en cuanto a la calidad de vida, o no ha sido capaz de impedir que migren hacia Estados Unidos, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Entonces, pues si bien experimentales, de todas maneras ciertamente arriesgado, pero pues en aras de contribuir al debate, será bien definirlos como narcocampesinos en este sentido, ¿no? Si ellos si lo que invierten mayormente es en armas, vemos al señor, no sé, a la familia armada, ¿no? Pues no sé, eso también manifiesta que a pesar de que sea un área de oportunidad, como se diría desde la economía, ¿no? En términos sociales no parece ser esto así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensan de eso? Bien, entonces yo me anoté también, voy a decir muy breve. Y bueno, es una inquietud que traigo del panel anterior también, porque aparecen estas cuestiones, colapso del Estado, ¿no? Lo que nos presentó Jaime en términos también como de una violencia que hace evidente las contradicciones del sistema, pero que lo que nos presenta Bruno pareciera que ante el vacío de las instituciones liberales lo que aparece es la informalidad y digamos la ilegalidad, ¿no? Entonces mi pregunta concreta, y quizá por deformación, pero creo que también muy en la lógica también de este halo que aparece, ¿no? En términos, ¿dónde está el sujeto transformador? O sea, a lo mejor estamos en la lógica de que las contradicciones pueden llegar a un nivel civilizatorio del modelo de reproducción capitalista, pero ¿quién estaría como encabezando esa transformación? La primavera caliente lo que demostró es que cambiaron algunos elementos, digamos, del régimen, ¿no? Las personas, pero la estructura como tal pareciera que ha tendido a reproducirse. En Europa, el 15 de octubre va a haber una movilización enorme, donde hasta los ingleses, tan serios, tan ecuánimes, están presentes. Pero las demandas, por ejemplo, de los jóvenes españoles no es por la revolución socialista, sino es por eliminar la corrupción del partido en el poder, porque funcione el sistema de representación, o sea, permitieron que las elecciones se dieran, hicieron hasta una tregua. Entonces hay un respeto también a esa institucionalidad existente. Entonces, pues la pregunta concreta es, pues, ¿qué hacer, ¿no? Ante este panorama, ¿no? Bueno, y sobre todo en términos de los movimientos, que yo creo que en las mesas de mañana van a empezar a aparecer, ¿no? Realmente, ¿dónde están las alternativas? ¿Quién las puede asumir? Etcétera. Entonces, ¿quieres hacer una pregunta y después invertimos el orden, ¿no? Para responder. Yo quiero hacerle una pregunta a Jaime Osorio, si antes, a ver si, primero me felicito y luego yo no sé. Entonces, el tono de su discurso pues es sumamente interesante porque a muchos de nosotros nos evoca la esencia del mejor discurso marxista que vivió sus mejores épocas de gloria por la escuela de Francia. Pero ese discurso hoy, según yo, está secundando. Primera cuestión. Segunda, cuando él dice que el crimen organizado, que el capital es crimen organizado, no ha entendido nada de Marx. ¿Por qué? Porque el capital es parte de una relación, y la relación con el trabajo es la relación fundamental de una sociedad como la actual. En esa relación
hay poderes iguales. Pero además en esa relación hay una ley que actúa. Y esa ley que actúa permite al capitalista expropiar, explotar al trabajador. Porque está en la naturaleza de la relación. Por lo tanto, no hay ningún delito, no hay ningún crimen. Es parte de la naturaleza del capital que se extraiga el plusvalor del hombre. Crimen es delito, delito es violencia. Violencia es brincarte las leyes, no respetar el Estado de Derecho, no respetar ni siquiera las mínimas leyes éticas y morales que los hombres se imponen. Por lo tanto, es demasiado desmesurado y difícil hablar de que el capital es crimen organizado. Más aún cuando en este país ese concepto, eso de crimen organizado se evoca, allí donde sí hay sangre y muerte, y lo que ya sabemos. Por lo tanto, no tiene nada que ver una cosa con otra. Tercero, esta idea de la gota de plusvalor también viene siendo un concepto viejo, porque hasta donde yo entiendo, aunque uses guerras de clases y no luchas de clases, pues estás enmascarando viejos conceptos con realidades nuevas. La teoría de la revolución de Marx, según yo, se constituye, sí, vinculada con la violencia, pero la violencia entendida como el único modo de destruir un modo de producción y arribar a otro. Esa experiencia histórica ya la vivió la humanidad y no parece ser un camino viable, por más que alguien hable de revolución socialista, que a mi juicio también es una mala observación sociológica, pero lo podemos discutir. Entonces, sí está vinculada a la revolución con la violencia, pero las gotas de plusvalor son cada vez menos, porque el conjunto de sujetos sociales o paupers, aunque le quiera llamar así, el número de obreros, de clase obrera, es cada vez mínima. Por lo tanto, la teoría de la revolución se fundaba en una lucha de unas clases que hoy están difuminadas. Y para terminar, y un comentario a Bruno, ya se vio que pues mi amistad con Jaime, y ya que me conocen en el departamento, pues soy un poco directa. A ti no te conozco mucho, Bruno, pero creo, o sea, sí está bien y todo lo que tú nos planteas. No vas a decir nada a la pregunta que te he hecho. Todavía no está respondiendo, está respondiendo. Yo lo que vi es algo que los mexicanos vemos todos los días cuando vamos a leer. Yo no le veo a eso nada de investigación, con todo respeto, y pues las conclusiones son sumamente cuestionables. Inscribir los narcocultivos como parte de la acumulación de capital es perder de vista todos los nuevos fenómenos que están azotando a la realidad nacional, y pues es una mirada, me parece a mí, sumamente parcial. No tengo ninguna pregunta, pero es un comentario. Sonia pidió la palabra, después de la participación, sí, ya le tendría la ronda de respuestas. Es que no sé si vas a hacer otra ronda, por eso te preguntaba si quieres, me puedo ir a la otra ronda ya que a mí no. ¿Habría quien más quisiera participar o de una vez? No, pobrecillos, sí. No, la verdad yo sí quiero felicitarlos, me dio mucho gusto escucharlos. De Carolina Mesía. Hay una cuestión, bueno, sí tengo algunas preguntas, creo que han sido muy interesantes los planteamientos. Voy a empezar por Carolina. Algo y está un poco en el sentido del planteamiento de Olivia. Desde el 2008 se plantea el problema de que la crisis no ha terminado. Si es una crisis, se plantea como una crisis civilizatoria justamente porque va a abarcar prácticamente todos los ámbitos de la vida social, económica, política, etcétera, etcétera. Pero se plantea que no se termina ahí, desde ahí ya se visualiza esta crisis. No se sabía si venía inmediatamente después o venía un poco más después. Resultó que no 3 años después, pero ya se visualizaba justamente la financiación.
probablemente el lugar donde se da, que es Europa, por todas estas cuestiones que las explicas bastante bien, todo el sistema financiero, la deuda, el tamaño de sus gobiernos, en fin, todas estas cuestiones, pero también en Estados Unidos existe una crisis parecida, ¿no? Y la hemos visto, o sea, también la están manejando políticamente justamente para ahorcar el gobierno de Obama y impedir totalmente la posibilidad de su reelección. Entonces, probablemente estamos viendo nuevas fases de un proceso de crisis único, probablemente visto hasta este momento, pero también civilizatorio, porque tiene que ver con las formas de vida que tenemos. Se está planteando un cambio en muchas esferas en eso. Entonces yo quería preguntaros, ¿cómo ves? ¿No ves que es parte del mismo fenómeno? Ese sería un poco el planteamiento, ¿no? En relación a Jaime, una cuestión que yo veía en el tipo de esta violencia que se da por la pobreza, por las formas de dominación, bueno, toda esta cuestión. Yo creo que efectivamente hay una cuestión que me parece que explicaría, no sé cómo tú la verías, la violencia simbólica, que es justamente aquella que se vive con naturalidad, como las cuestiones fueran así. Es vivir la pobreza, es vivir la expoliación, es vivir la dominación como algo natural, como que me tocó vivir así, justamente por las formas ideológicas. Evidentemente, violencia simbólica fue acuñada por Bourdieu en relación a las formas culturales, cómo se imponen de una cultura a otra, de la cultura dominante a las culturas subalternas, ¿no? Pero creo que en este sentido también puede explicar la aceptación finalmente de este tipo de violencia, ¿no? Porque hay una cierta aceptación de esta violencia permanente que ha tenido el Estado y que, como tú dices, puede generar esta respuesta en relación a lo que estamos viviendo ahorita de la violencia generalizada, ¿no? Eso me vino, digamos, un poco en relación cuando estabas hablando de los tipos de violencia. Y luego, Bruno, hay una cuestión que me sugiere el planteamiento que haces, es ¿qué implica la criminalización de los cultivos y los efectos que tiene al ser criminalizados? O sea, la marihuana finalmente, igualmente la amapola, son cultivos tradicionales finalmente. O sea, la marihuana tiene una utilización de cientos de años, inclusive ni siquiera se puede decir es un narcótico así tal cual, a no ser, cómo se utiliza, sino es una planta también con utilización medicinal y que inclusive en Estados Unidos se utiliza, en California no estará totalmente abierta, pero se puede utilizar bajo receta médica y existen espacios donde la marihuana se produce y hay inclusive universidades que se dedican a la enseñanza del cultivo de la marihuana. Entonces, ¿por qué y la amapola? Bueno, pues hasta una canción hay de la amapola, ¿no? En el sentido de una flor hermosísima que ha existido siempre y que ahora ya casi ni la vemos. En el sentido, la criminalización de cultivos, cómo trastocan la vida social, interrumpen o irrumpen el tejido social y evidentemente también hay una reestructuración. O sea, ¿qué está pasando en esta ruptura pero hay una reconfiguración también del tejido? O sea, se está convirtiendo en algo más. Y claro, y lo pienso también por el cultivo de la coca, digamos, ¿no? La coca también está criminalizada, pero no está criminalizada en Bolivia. ¿Cuáles son qué efectos está teniendo en los sentidos de las formas de cultivo y qué pasa en situaciones donde esas plantaciones no están siendo criminalizadas y el efecto de la criminalización, cómo va a producir, o pareciera que su efecto es peor que el hecho de ser
de ser simplemente un cultivo, o sea, de la liberalización, podríamos decir, de la droga. O sea, estamos un poco en eso, ¿no? Entonces, te preguntaría más bien, ¿cómo ves ese problema?